Muy buenas para todos ustedes. Una vez más les doy la bienvenida. Hoy vamos a estudiar la lección número 11, ¿sí? Salvat Inglés Lesson 11. Entonces hoy vamos a hacer un repaso de la estructura de las oraciones afirmativas, de las oraciones negativas y de las oraciones interrogativas, ¿sí? Vamos a estudiar el uso de la palabra and. Vamos a estudiar los números hasta 1000, 100, números hasta 1000. Y vamos a ver las contracciones para las palabras Mr., señor, mistress, señora, y Miss, señorita. Bueno, entonces comencemos con el repaso de las oraciones afirmativas, ¿sí? Esto yo lo enseñé ya, esto de el orden de las palabras, ¿sí? O sea, la estructura de las oraciones, ¿sí? Esto ya lo enseñé en la introducción 1 y 2, ¿sí? Del curso, ¿sí? ¿Se acuerdan que antes de empezar con las lecciones propiamente dichas de Salvat, hice 2 videos de introducción? En el primero enseñé el abecedario y algunas otras cosas más, pero en todo caso en esos videos está el estudio completo de la estructura de las oraciones negativas, afirmativas e interrogativas. Entonces las afirmativas, en las oraciones afirmativas primero va el sujeto, después el verbo y por último el complemento, ¿sí? Entonces tenemos las oraciones, por ejemplo, I am cold, ¿sí? I am cold, sujeto, verbo y complemento. Entonces, I es el sujeto, am es el verbo y cold es el complemento. Entonces, podemos escribir también she is American. She is American. Y podemos también escribir we are intelligent. We are intelligent. Somos inteligentes, ¿sí? Bueno, y se acuerdan que vimos que se puede contraer estos dos se pueden contraer y quedaría así. I'm cold. Entonces, estos dos, I y am, los contraje. Ahora she's American. Se unen los dos, se contraen. We're intelligent. Somos inteligentes. Entonces, estamos contrayendo el sujeto y el verbo. Bueno, ahora vamos a ver las negativas, ¿sí? Entonces, para las negativas habíamos dicho que entre
después del verbo se coloca la palabra not. Y que la palabra not es la negación, quiere decir no. ¿Sí? No. Entonces, para no tener que borrar todo esto y volver a escribir, voy a escribirlo ahí mismo, ¿no? Nada más, ¿sí? Entonces la palabra, le vamos a añadir aquí la palabra not. Entonces sería el sujeto más el verbo más la palabra not y más el complemento. Entonces sería I'm not, I am not cold. No tengo frío, no tengo frío. Aquí la palabra not. She is not American. She is not American. Ella no es americana. Y este, ¿sí? We are not intelligent. We are not intelligent. No somos inteligentes. Y entonces en la contracción también después del verbo se coloca la palabra not. We're not cold. We're not American. We're not intelligent. Y ahí ya quedaron las oraciones negativas. Ahora las interrogativas. Para las oraciones interrogativas se invierte simplemente el sujeto y el verbo. Y luego sigue el complemento. Entonces serían verbo, sujeto, más complemento. Entonces vamos a escribir las mismas en forma interrogativa y luego la palabra, la interrogación, ¿sí? El signo de interrogación. Entonces, aquí vemos que tenemos am, ¿cierto? Entonces sería am I, ¿sí? Primero el verbo am I cold am I cold? Am I cold se une esta con esta, el sonido de este se une con el sonido con este. Am I cold? Este sería is she American? Is she American? Is she American? Are we intelligent? Are we intelligent? Esta no es una L, sino una I. Are we intelligent? Somos inteligentes. Tengo frío. Am I cold? Tengo frío. Is she American? Ella es americana. Are we intelligent? Somos inteligentes. Bueno, entonces hasta ahí está el repaso, ¿no? Bueno, ahora vienen ya están las afirmativas, las negativas y las interrogativas. Ahora, vamos con la palabra and. And. La palabra and. Bueno, la palabra and significa y. Y vamos a ver ejemplos de, ¿sí? Cuándo se usa, ¿sí? Esa palabra and.
Entonces, la palabra and quiere decir y. Entonces, por ejemplo, you and I, tú y yo, you and I are good friends. Tú y yo somos buenos amigos. The cat and the dog are in the backyard. El gato y el perro, o sea, el gato y el perro están en el patio. ¿Sí? Por lo general, las oraciones afirmativas, por lo general, se traducen al español en el mismo orden, ¿sí? Que están en inglés. My mother and I, se une esta con esta, ¿sí? My mother and I are on the stage. Mi madre y yo estamos en el escenario. Digamos en un teatro, ¿no? En el escenario. Tal vez son artistas, ¿no? Y están en el escenario. My mother and I are on the stage. ¿Sí? Entonces ese es uno de los de and para unir, ¿sí? Se usa para unir oraciones también, ¿sí? Para unir dos cosas. Es una and es una conjunción copulativa, se le llama. Las conjunciones copulativas son aquellas que unen dos cosas, dos sujetos, dos sustantivos, ¿sí? Dos cosas cualquiera, ¿sí? Las une. Bueno, ahora también se usa para los números que son mayores de 100, ¿sí? Pero eso solamente, ese and se utiliza solamente en Inglaterra con los números. Por ejemplo, si yo digo 105, ¿sí? Aquí en Estados Unidos es 105. No se dice and. No se usa ya, eso era, pero en Inglaterra sí todavía se usa, ¿sí? En el Reino Unido, ¿sí? Allá dicen 100. Five. 105 aquí en Estados Unidos, ¿sí? 105. Y en Inglaterra 100 and 5. ¿Sí ven la diferencia? Aquí en Estados Unidos y aquí esto en Inglaterra sí le incluyen. Acuérdense que entre estos dos 45, 35, 75, 99, cualquier número se pone un guión, ¿sí? You have to write
Eso se llama hyphen, se dice, esta rayita se dice hyphen. ¿Sí? Hyphen. A esa rayita se le llama hyphen. Bueno, entonces vamos a ver los números de 100 en 100 hasta 1000. ¿Sí? Entonces voy a borrar esto, pero no vamos a usar ya esta palabra and, ya sabe que es solo en Inglaterra. Entonces voy a borrar esto y voy a escribir los números de 100 en 100. Bueno, entonces 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Entonces esta palabra thousand se coloca la lengua entre los dientes y se pronuncia, se tira aire hacia afuera, thousand. Alright, bueno. Entonces, si yo quiero escribir, por ejemplo, el número 348, ¿sí? 348. 348. 872. 872. 914. ¿Sí? Entonces así sucesivamente se escriben todos los números. Bueno, observaciones, ¿sí? Los números de los vuelos de los aviones se dan uno por uno, ¿sí? Y también los números telefónicos se dan uno por uno, ¿sí? Por ejemplo, Flight 475, ¿sí? Entonces, 7, 4, Flight 4, 7, 5. Flight, que es esta palabra flight significa vuelo, sí, vuelo. Flight 8, 4, 2. Sí, no le escribo aquí la palabra flight, ¿sí? Sería flight 475, flight 842. Se dicen uno por uno. Lo mismo los números telefónicos, ¿sí? No creo que tenga que escribir. Por ejemplo, si tengo el 6. Phone, así se escribe la palabra contraída, la contracción de phone, ¿sí? Phone quiere decir teléfono. Phone 642-721-4584. Phone
8, 4, 2, 6, 0, 8, 4, 0, 2, 1. Entonces, el número 0 en muchas ocasiones lo puede uno, en lugar de decir 0, puede decir O, como si fuera una letra O, ¿no? Pero la gente ya entiende que es el número 0, ¿sí? 8, 4, 2, 6, 0, 8, 4, 0, 2, 1. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora vamos a ver las contracciones de estas palabras aquí. La palabra Mr. se contrae así, Mr. Y eso quiere decir señor, ¿sí? Y se coloca delante del apellido, nada más, del apellido de las personas. Por ejemplo, Mr. Mr. Hidalgo, por ejemplo, Mr. Wheeler, Mr. Wheeler, Mr. Tesla, así delante del apellido. Ahora esta palabra es la contracción de mistress, mistress, que es señora, señora. Mrs. Rima, por ejemplo. Mrs. Rima. Mrs. Mrs. Thomas. Aunque Thomas se usa como nombre de un hombre, sí, pero también puede ser un apellido. Ahora, Miss, MS, es Miss. Miss James, Miss Stanford, Stanford, cualquier, sí, bueno, entonces son las contracciones Mr., Mrs., siempre llevan un punto ahí. Bueno, resulta que hay que tener cuidado con esta palabra, ¿no? Mistress, porque esto era lo que se utilizaba hace tiempo, hace mucho tiempo, años atrás. Ahora, hoy en día, esta palabra mistress tiene una mala connotación. O sea que es una palabra derogatoria. Porque esta palabra mistress quiere decir amante. La amante. He has a mistress. Él tiene un amante. ¿Sí? Entonces, ya no se usa esta palabra mistress, sino que se usa la contracción Mrs., aunque la contracción Mrs. es la contracción de mistress, pero la palabra completa mistress no se usa.
porque es una ofensa. Entonces espero que hayan entendido eso y no le van a decir a una persona mistress, porque la están ofendiendo. Mistress fulana de tal. ¿Ok? Bueno, entonces, acuérdense que esto va adelante, estas van delante del apellido de la persona. ¿Ok? Bueno, entonces hasta ahí llegamos con esta parte. Lo que sigue ahora es el diálogo ya, el video con los diálogos, los ejercicios de pronunciación y de conversación, ¿no? Pregunta, respuesta, etcétera, de Salvat, de los cassettes de Salvat. Y también siguen las páginas correspondientes a este libro, sí, a las que hay en el libro, en la lección, todas estas páginas de la lección número 11 siguen después. Así que, bueno, que estén bien y ahora, después de eso, sigue la pronunciación de las palabras nuevas. Lesson 11. Peter and Anne are waiting in the airport to meet Miss Smith. It's 2 o'clock. Miss Smith's plane is late. Yes, it is late. Attention, please. Flight BA726 from Amsterdam has now arrived. Passengers on this flight are now disembarking at gate 16. Amsterdam. It's Miss Smith's plane. Yes, her plane is here. Ah, here are the passengers. Excuse me. Excuse me. Yes. Excuse me. Are you Miss Smith? No, I'm sorry. I'm not Miss Smith. I'm Miss Jones. I'm sorry. Excuse me. Excuse me. Yes? Excuse me, are you Miss Smith? No, I'm not Miss Smith. I'm Mrs. Jackson. Oh, dear, I am sorry. How embarrassing. Yes, it is embarrassing. We'll never find her. What shall we do? What shall we do? We'll never find her. Excuse me. Yes. Are you Miss Smith? No, I'm sorry, I'm not Miss Smith. I'm Miss Wilson. Oh, dear. I'm sorry. Excuse me. Yes? Are you Miss Smith? No, I'm not Miss Smith. I'm Mrs. Robinson. And I'm Mr. Robinson. You're Mr. Carter. And you're Mrs. Carter? Yes, we are. But, This is Miss Smith. I was married last week. I'm not Miss Smith anymore. I'm Mrs. Robinson. Hello. It's so nice to meet you. Yes, it's nice to meet you. Not Miss Smith. Lesson 11, Drill 1. Listen to the examples. Are you tired? No, I'm not tired. Are you old? No, I'm not old. Now you answer. Are you tired? No, I'm not tired. Are you old? No, I'm not old. Are you well? No, I'm not well. Are you hungry? No, I'm not hungry. Are you thirsty? No, I'm not thirsty. Are you American? No, I'm not American. Lesson 11, Drill 2. Listen to the examples. Tired, not well. I'm tired and I'm not well. Hungry, thirsty. I'm hungry and I'm thirsty. Now you answer. Tired, not well. I'm tired and I'm not well. Hungry, thirsty. I'm hungry and I'm thirsty. Cold, tired. I'm cold and I'm tired. Hungry, tired. I'm hungry and I'm tired. Tired, thirsty. I'm tired and I'm thirsty. Lesson 11, Drill 3. Listen to these. 100, 6, 106, 200, 22. 222. Now you answer.
100. 6. 106. 200. 22. 222. 300. 66. 366. 500. 75. 575. 700. 48. 748. 900. 85. 985. I'm not Miss Summers anymore. No, I'm not Miss Summers anymore. For I was married this morning. Yes, I was married this morning. And now I'm Mrs. Lamore. You're not Miss Summers anymore. No, you're not Miss Summers anymore. For you were married this morning. Yes, you were married this morning. So now you're Mrs. Lamore. I'm not Miss Summers anymore. No, you're not Miss Summers anymore. For we were married this morning. Yes, we were married this morning. We're Mr. and Mrs. Lamore.
Ahora vamos a ver la pronunciación de las palabras en el diálogo y también en la canción de song. Esta es la canción aquí y todo esto, lo demás es el diálogo. Entonces, words, phrases and sentences. La primera es plane, plane, avión. Announcer, announcer. Arrive, arrive, arrive. Passengers, passengers. Y le coloqué aquí, ¿sí? Yo le coloco esta Y. Entonces, esta no es una Y, sino una Y. La diferencia es que la Y se pronuncia como una I. Y la Y se pronuncia Y, como yuca. Ayunar. Son palabras que llevan Y. Y se pronuncia como Y al final de las oraciones. Por ejemplo, estoy. ¿Sí? Estoy. ¿Sí? Y así. Palabras que terminen en Y. Pero aquí esto es una. Cuando están en la mitad de una palabra así en esta forma, se pronuncia Y, passengers. Entonces es errado, sí, es equivocado o es incorrecto decir passengers, passengers, o pronunciar eso así. Por ejemplo, si yo digo esta palabra, no se pronuncia yuca, yuca, sino yuca. ¿Ok? Bueno, entonces continuamos. Continuamos. Disembark, disembark. Gate 16, gate 16. Embarrassing, embarrassing, embarrassing. How embarrassing, how embarrassing. Never, never. Find, find. Acuérdense que la F se pronuncia con los dientes de arriba y el labio de abajo. Do, do. Married, married. I was married. No le coloqué la pronunciación porque eso ya lo hemos visto. Sí, aquí está y esto ya. I was married. Week, week, semana. Not anymore, not anymore. Se une esta con esta y como la T está entre dos vocales, sonidos vocales, se pronuncia como una R española. Not anymore. It's so nice to meet you. It's so nice to meet you. ¿Sí? Ahí estas dos se unen. Meet you. It's so nice to meet you. Miss Smith's plane. Miss Smith's plane. Entonces aquí estas se unen estas, se pronuncia como si fuera estuvieran juntas. Miss Smith's plane. Attention please. Attention please. Has now arrived. Has now arrived. Are now disembarking. Are now disembarking. Here are the passengers. Here are the passengers. We'll never find her. We'll never find her. What shall we do? What shall we do? Acuérdense que esta S grande, esta S larga, se pronuncia shh, como cuando uno está mandando a callar a alguien. Shh, ¿sí? What shall we do? Last week,
last week. Ahora vienen las de la canción, ¿sí? For, y le pongo este asterisco, ahorita les explico. For, married, married. We were married, we were married. Ok, bueno, entonces esta for, si la palabra for en este caso significa porque. For we were married, o sea, porque nos casamos, ¿sí? For we were married. For we were married, porque nos casamos. Entonces significa lo mismo que because. Entonces, en lugar de decir for we were married, podríamos haber dicho because we were married. Tienen el mismo significado, ¿sí? La que más se usa, por supuesto, es because. Porque tal y tal cosa, ¿sí? Uno puede decir I am happy for I'm eating. O sea, estoy feliz porque estoy comiendo. Vamos a ver después, a ver esto cuando los verbos terminan en ing, ¿sí? Eso lo vamos a estudiar más adelante. I am happy because I am eating. ¿Sí? Tienen el mismo significado. Entonces esa palabra for, en ese caso significa porque tal y porque, ¿sí? Por lo general la palabra for significa para. Como cuando uno dice this gift is for her. Este regalo es para ella. Entonces la palabra por lo general se usa con el significado de para tal y tal cosa. This gift is for her. Este regalo es para ella. Pero en casos especiales se usa con ese significado de porque, con el mismo significado de because. Bueno, entonces ahí terminamos esta lección. Quiero darles las gracias a todos ustedes por apoyar este canal con sus suscripciones, con sus likes y compartiendo los videos con otras personas, con amigos, personas en México, en Honduras, en otros países, ¿no? Porque entre más compartan, más personas se benefician y esas personas pues les van a estar agradecidos a ustedes. Bueno, entonces les deseo que en sus hogares haya mucha paz, mucha alegría, mucha abundancia, mucho amor y que la fuente original, infinita del multiomniverso
les dé a todos ustedes muchas bendiciones. Hasta la próxima.